Muy buenos días, señores, damas, caballeros, niñas, niñas de todas las edades. Bienvenidos sean a el primer curso online básico de dibujo. La voz que están escuchando es de el profe Frain, fundador y director de Caos. Y pues estoy aquí obviamente nada más para dar la bienvenida a ustedes, buenas personas, por haber entrado a este bello curso que estaremos repitiendo constantemente. Y pues para darles, pues obviamente, pequeños avisos de, pues, de gratitud, 7 primeras semanas de su existencia. Aplaudanse ustedes ahí en su pinche casa, chingón. Y pues ahora sí, los dejo con la instructora que va a estar en el curso alrededor de todo este tiempo para que les dé las indicaciones, clase y demás que necesitan. A la maestra Serna, un gusto verlos. Hola a todos, bienvenidos. Es un placer saludarlos y conocerlos. Muchas gracias por estar aquí en el curso. Y pues vamos a iniciar con la clase básica. El día de hoy empezamos un poquito más tarde para, como precisamente es la primera clase, esperar a que la mayor cantidad de gente estuviera presente. Bueno, y aquí el profe Frain se acaba de sentar a tomar el café y nosotros iniciamos. Bueno, como este curso va a ser básico de dibujo, vamos a empezar a trabajar con algunas teorías o con algunos conceptos iniciales. Como ustedes saben, el dibujo les sirve para muchas cosas, para expresar ideas, para diseñar sus personajes, para empezar a crear historias, en cualquier formato que ustedes quieran. Entonces, si ustedes quieren hacer animación, si ustedes quieren hacer cómic, necesitan saber conceptos básicos de dibujo para poderse dar a entender más fácil. Cuando nosotros trabajamos o cuando hacemos cualquier cosa, normalmente nuestro cerebro trabaja en 2 hemisferios, de manera rápida para no entretenernos con el dibujo. Entonces, nuestro hemisferio derecho se va a encargar de todo lo artístico, de todo lo creativo, de todas las cosas que a nosotros, por ser creadores, por ser artistas, por ser dibujantes, nos interesan. El lado izquierdo se va a encargar de todo lo racional, lógico, de las matemáticas, de la memoria, etc. Entonces, la forma en la que nuestro cerebro trabaja es en forma cruzada. ¿Qué quiere decir? El hemisferio derecho se activa si nosotros utilizamos el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Entonces voy a hacer una galleta de jengibre aquí. Entonces, si nosotros utilizamos el lado izquierdo de nuestro cuerpo, estamos activando el lado derecho, el área del arte, de la creatividad, del desarrollo, de las manualidades. Si nosotros activamos o trabajamos con el lado derecho, estamos activando el hemisferio izquierdo del cerebro, que es todo lo lógico, las matemáticas, lo racional. Si nosotros queremos mejorar más en el dibujo, necesitamos trabajar más este lado, este hemisferio. Entonces, les sugiero hacer algunas actividades con la mano izquierda, que empiecen a tratar de dibujar con la mano izquierda, que empiecen a hacer, no sé, a cosas cotidianas que no hacen normalmente para empezar a ejercitar este lado del cerebro. Hay otras formas de ejercitarlo que veremos más adelante durante el curso. Una vez dicho esto, hay diferentes formas para empezar a dibujar. Está la intuitiva, está la instruida. Si nosotros aprendemos con la forma intuitiva, nosotros vamos a tener a lo mejor más tiempo para llegar al lugar al que necesitamos y nos vamos a tener que equivocar más. Y a veces no vamos a saber en qué nos equivocamos porque no hay nadie que nos esté retroalimentando. La instruida, por otro lado, nos puede ayudar a desarrollar nuestras habilidades en menos tiempo y es más preciso, porque hay alguien detrás de ti que ya estudió, que ya tiene un poquito más de experiencia, que ya sabe identificar cuáles son los errores generales y te puede decir mucho de cómo puedes mejorar en menos tiempo y cuáles son tus errores en particular. No van a ser siempre los mismos, hay algunos que son constantes, pero no va a ser siempre lo mismo. Entonces nosotros vamos a estar aquí. Voy a tratar de ayudarles a mejorar lo más que pueda con las retroalimentaciones, con las sugerencias, con los comentarios, voy a ver sus dibujos
y vamos a tratar de que ustedes mejoren en menos tiempo. Okay. Yo les sugiero, para empezar, que ya sea en medio digital o tradicional, no dejen de practicar. Si ustedes están trabajando en digital, como yo ahorita, por cuestiones de facilidad para enseñarles, o si ustedes van a trabajar en tradicional, no importa, el curso se puede tomar de las dos maneras. Tradicional, ¿cómo? Con lápices, que ahorita veremos la introducción a los lápices. Se puede trabajar también con tintas, se puede trabajar con acuarelas, se puede trabajar con pinturas de diferentes tipos, con pigmentos. En digital lo que necesitas es un programa y de preferencia una tableta. ¿Qué tabletas recomendamos? Pues bueno, yo creo que por experiencia, tanto Frank como Nef, como yo, todos en Caos, recomendamos Wacom. Nos han servido mucho. Luego les cobramos el comercial. No, no es cierto. Entonces yo recomiendo este tipo de tableta. Hay algunas muy accesibles y muy baratas. Si es medio tradicional, la inversión inicial es todavía más, es menor. Y es más fácil de lograr porque nada más necesitas papel y lápiz, cualquier tipo de papel, cualquier tipo de lápiz para iniciar. Lo que yo les recomiendo son lápices de dibujo. Los lápices de dibujo graduaciones tienen el grafito más comprimido, las moléculas del grafito o la compresión del grafito está más apretado, por lo tanto el lápiz dibuja más claro, es más difícil de borrar. Voy a hacer esto. Y te deja marcas en el papel. Normalmente las graduaciones H se utilizan para dibujo técnico. Las graduaciones F quieren decir fino o fine y es una graduación media entre la H y la B. Ahorita llegamos a este punto. Y la graduación B, que significa bold, que es lo oscuro, son lápices más suaves, que tienen las partículas más separados entre sí, que quiere decir que pinta más fuerte y que es más fácil de borrar. Pero al mismo tiempo mancha más el papel. ¿Sí? Bueno, estoy leyendo algunos comentarios. Qué bueno que la información es útil para ustedes. Más adelante también vamos a hacer una sección de preguntas, entonces ahorita vayan anotando todas las preguntas que tienen, que vayan surgiendo. Las que podamos ir contestando aquí lo hacemos y las que no, en la sección de preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos los lápices que los B, que significan bold, que son los más fuertes o los más suaves, suaves en cuanto a la composición del grafito y más fuertes porque pintan más fuerte. ¿Sí? Entonces, entonces, si nosotros estamos trabajando con dibujo artístico, con dibujo básico, lo más recomendable es que nosotros trabajemos con los lápices B. Ahora, la graduación de cada uno de los lápices va desde el 9, yo voy a tener 9H hasta el H, voy a tener el F, que el F también tiene una graduación hasta el 9, y voy a tener el HB, que es una combinación, es un pasito después del F, y voy a tener los B, que también va desde el B hasta el 9B. ¿Okay? Toda esta graduación de lápices ustedes lo pueden encontrar en su papelería más cercana. Si buscan el F, va a ser muy difícil de encontrar. ¿Sí? Esta graduación de finos, que es un intermedio entre el H y el HB, que también va desde el F hasta el F9, en México casi no se vende, casi no se utiliza, la gente no lo compra, prefieren comprar el HB, prefieren comprar el F, prefieren comprar los H o los Bs. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una graduación de 2H, H, HB, 2B, 4B y 6B. Estos son los lápices que yo les recomiendo para iniciar y sí los van a necesitar para hacer la tarea.
que ya hablaremos de eso más adelante. Si no los tienen, pídanlos prestados, cómprenlos, les dura bastante, les pueden servir mucho también, sobre todo los H son eternos, casi. Dice el profe Frank que cuestan 10 varos cada uno, entonces no hay tanto problema. El HB es el típico lápiz del número 2, que todo mundo conocemos, el típico lápiz amarillo. Estos se terminan más rápido por lo mismo que son más suaves, pero los vamos a utilizar de manera, pues, rigurosa o obligatoria solamente en las primeras tareas, entonces no es necesario que inviertan o gasten mucho. Otro material que yo les recomiendo es el borrador de migajón, un sacapuntas, obviamente, y un bloc de dibujo. Muy bien. En el grupo de Google Classroom van a tener una lista de materiales, si esto les interesa, en un documento de introducción al dibujo. Ahí les explico más a detalle qué tipo de borrador y por qué de migajón, por qué o qué tipos de sacapuntas y qué tipos de papeles son buenos para el bloc de dibujo. Si yo les recomiendo mucho el borrador de migajón, es el que mejor funciona. Los borradores blancos casi no funcionan y manchan mucho. Entonces, bueno, y el sacapuntas, el que ustedes tengan o el que sea más fácil de encontrar para ustedes. Digo, todo esto son recomendaciones, no es nada obligatorio, ustedes véanlo conforme a sus posibilidades, conforme a sus necesidades, pero es lo más recomendado para iniciar a practicar el dibujo. ¿Okay? Bueno, me voy a regresar acá. Y seguimos. Cuando nosotros queremos empezar a dibujar, lo más importante, bueno, uno, son las bases, pero más que las bases es la práctica. Por eso dejo tanta tarea, porque con la práctica mejoras más. Y si practicas y además sabes en qué te estás equivocando y lo vuelves a practicar para corregirlo, todavía mejor. Entonces, ahí les va un pequeño ejemplo de por qué la práctica es importante. Si yo quisiera dibujar una mano sin despegar el lápiz con mi mano derecha, viendo el pizarrón o viendo el papel en donde estoy haciendo mi mano, ¿sí? Entonces la mano me va a salir más o menos proporcionada, ¿sí? Esto es con la mano derecha. Yo soy diestra, entonces si su mano fuerte es la mano izquierda, entonces van a tener un resultado más o menos como esto. Y bien importante, con los ojos abiertos, viendo qué es lo que estoy haciendo. Entonces es importante tener coordinación entre los ojos, más bien mente, ojos, mano. ¿Sí? Esta coordinación se desarrolla solamente con la práctica. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero practicar, quiero mejorar, tengo que tener esta coordinación, ya sea en tradicional o ya sea en digital. Si yo intento hacer la misma mano, también con mi mano derecha, pero con los ojos cerrados, no me están viendo, pero van a tener que confiar en mí para que cierre los ojos. El profe Frank me está cuidando y me está vigilando, entonces no me dejará mentir. Y si yo intento hacer una mano igual, sin despegar el lápiz, con los ojos cerrados, con mi mano buena, va a salir algo bien raro. Mátenme, por favor. Entonces, sí es bien importante, aunque parezca chiste, no lo es, tener los ojos abiertos, tener esta coordinación mente, ojo, mano. Y no es solamente pensar lo que quiero hacer y hacerlo, sino también es ver y estar evaluando qué es lo que estoy haciendo. Si yo intentara hacer esto mismo con la mano izquierda y viendo, entonces, a mí me cuesta mucho trabajo hacer ejercicios con la mano izquierda, pero ahí les va. El dedo gordo está demasiado gordo. Este dedo está muy roto. ¡Ah! La tableta me hace travesuras. Bueno, esa es mi mano. Creo que le puse un dedo de más. Sí, ahí está un dedo de más. Con mi mano izquierda. Sí. Entonces, es importante también, dentro de la práctica, el dominio. Si nosotros nunca practicamos nada o nunca hacemos ejercicios, nos van a quedar resultados, pues, muy pobres. El niño va a mejorar y nuestros resultados van a incrementarse. Entonces, si yo además de que no lo hago constantemente, no lo hago consciente, va a pasar algo como esto,
espero divertirles la mañana un rato, cuando yo hago una mano con la mano izquierda y con los ojos cerrados. ¿Sí? Entonces, si yo intento hacer esa misma mano izquierda con los ojos cerrados. Dios, no, Lupita, no, por favor, no. Oh, Jesús, no, Dios. Dios mío, ya abrí los ojos, ya vi. Ok, es un completo fracaso. ¿Sí? De ahí la importancia de esto. ¿Sí? Entonces, la importancia de practicar, la importancia de estar consciente de lo que están haciendo y la importancia de desarrollar esa habilidad. Para eso yo les recomiendo algunos ejercicios. ¿Qué ejercicios pueden hacer ustedes en su libreta, en su cuaderno, con un lápiz, con una pluma, lo que quieran? Hacer ejercicios para trazo, ¿sí? Para ayudarles a su mano a que obedezca mejor las indicaciones de la mente. Muchas veces yo digo, ay, quiero hacer una línea recta y sale esto. Pero con suficiente práctica ustedes pueden hacer líneas rectas y que les queden más parejitas, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer o lo que ustedes van a hacer para sus ejercicios, para practicar este trazo, son líneas verticales, lo más rectas y lo más derechitas que puedan, planas y planas hasta que les salgan derechitas. Líneas horizontales también, lo más largas y lo más derechitas que puedan, planas y planas de estas líneas hasta que les salgan. De preferencia que tengan más o menos la misma distancia entre unas y otras. Y también les recomiendo líneas diagonales a 45 grados en una círculos. Que me salgan los círculos lo más redonditos posibles, lo más parejitos posibles, tratando de que sean todos del mismo tamaño, tratando de cerrar siempre el círculo. No hagamos esto, ni hagamos esto, ni hagamos esto. Entonces, tratar de hacer los círculos lo más redonditos y lo más parecidos posibles. Con estos ejercicios primarios, ustedes van a mejorar su trazo y por ende van a mejorar esta conexión o esta coordinación y van a tener resultados más bonitos. Entonces, esos son los primeros ejercicios de práctica que yo les recomiendo. Estos no son obligatorios, no me tienen que enseñar sus planas, no es una tarea que se les vaya a calificar o a revisar, pero si realmente están interesados en mejorar, yo sí enfatizo mucho en esto. Hagan ejercicios de trazo, son bien, bien importantes. Okay. Siguiendo con la clase. Si nosotros trabajamos con nuestras graduaciones de lápices, el 9H al H, HB, voy a sacar ahorita el F por lo difícil que es conseguirlo a veces. Con los lápices que ustedes tengan o con los lápices que ustedes consigan, ok, vamos a pausar un momento, están teniendo algunos problemas con la transmisión, entonces vamos a intentar resolver estos problemas. Sí, estamos acá en la red. Dice que nomás es por unos segundos. Okay. Pero, bueno, chicos, disculpas por de repente lo del internet, que se está yendo por algunos segundos. El video de todas maneras va a quedar grabado en caso de que quieran consultarlo más adelante. Ustedes van a tener acceso a él. Y para la próxima clase vamos a tener más atención sobre los detalles de internet. Cierra esa y yo me meto en ¿acá? Lo mío. Esa cierra la. Yo me encargo de revisar desde mi casa nosotros. Bueno, ahorita ven aquí. ¿Tienes otra de Google? Para nada más la de Facebook. También quítala. ¿Dónde es? Vamos que te quedes. ¿Dónde está este? ¿Esto lo dejo? Ajá, ¿eso borrarlo? Exactamente. Ya no que te quedes estos dos. Entonces, a ver si con eso se resuelve. Va. Bueno, intentaremos que con esto se resuelva un poquito el internet. El profe Efraín me estará compartiendo los comentarios que tengan y continuamos.
Y entonces, las sugerencias para esta tarea es que ustedes tomen los lápices con las graduaciones que ustedes vayan a tener o que vayan a manejar. Y que hagan una separación con regla y bonita de cada uno de estos lápices y empecemos a hacer degradados. ¿Qué es un degradado? Un degradado es una sucesión de colores o de tonos bajos a claros, cambiando su intensidad, cambiando su variación, hasta que vayan siendo cada vez más claritos. Pintan cada uno de estos lápices o cómo se comportan cada uno de estos lápices. Yo les recomiendo que sea de fuerte a claro. Bueno, ustedes van dibujando. Voy a tratar de pasarles también un video donde ustedes me vean trabajando esto en una hoja de papel para que vean cómo es más fácil hacer estos degradados de oscuro a claro para ver cómo pinta cada uno de estos colores o de estos lápices. Algo muy importante, no es necesario asesinar al papel, no es necesario que aprieten mucho el lápiz y que le saquen todo el jugo que puedan hasta que rompan el papel. Cada lápiz tiene su diferente intensidad por lo mismo. Lo que yo no puedo conseguir en el 2H de intensidad, lo puedo conseguir en el 6B fácilmente. Y entonces no es necesario que ustedes maltraten el lápiz, pueden hacerlo de manera más suave y así también cuidan más sus músculos de la mano. Entonces nosotros podemos hacer los degradados que normalmente son suavizados. No se deberían de notar la diferencia entre estas líneas en un degradado. Voy a hacerlo con el programa para que sea más sencillo de ejemplificar. No, eso fue demasiado. Un degradado sería algo como esto. Ir de lo más oscuro a lo más claro, pasando por tonos medios, sin que se vea o sin que se marque una transición tan fuerte. Además de los degradados, yo tengo otras formas para dar sombras o para dar hatch. Estas otras formas, precisamente es el hatch o el achurado. Este hatch o este achurado consiste en la sucesión de líneas. Pausa. Creo que se cayó la transmisión. No estoy seguro de eso. No, se hace un achurado. Okay. Adelante. ¿Sí? Ok, sí. Parece que vamos bien. Ok, entonces el hatch o el achurado es una sucesión de líneas. Esta sucesión de líneas, para hacerlas más intensas o más claritas, mientras más pegaditas estén entre sí, me van a dar una sensación más intensa. Mientras más separadas tenga estas líneas entre sí, van a dar una sensación de que es algo más claro. Si además estas líneas las cruzo, entonces me ayuda a dar otro tipo de sombreados. Y a veces los hace más artísticos. Esta combinación o esta superposición de hatches cruzados, tengo diferentes tipos. Está el unidireccional, que es todo el hatch en una sola dirección, y si quiero hacerlo más intenso, solamente marco más fuerte o más pegadito en algunas áreas de este hatch, y si quiero hacerlo más clarito, entonces solamente voy abriendo el hatch. Está el hatch cruzado, hay hatch, que algunos ya lo conocerán como puntillismo, que yo puedo hacer varios puntitos y también si voy separando los puntitos, me va dando una sensación de que esto se va haciendo más clarito. Y existen los hatch que son más libres o más atípicos, que pueden ser, por ejemplo, garabatos. Si yo tengo los garabatos más apretados, me va a dar una sensación más intensa, y si yo voy abriendo estos hatches, si yo voy haciendo el garabato más suelto, entonces me va a dar sensación de que todo esto está más claro. Entonces hay diferentes formas de sombreado, por degradados y por hatches o achurados. Cada quien va a empezar a agarrar su estilo. Es importante practicar los dos, porque así pueden lograr efectos más interesantes, sobre todo si los combinan. Pero si ustedes de repente se hallan más fácil con los achurados, adelante. Si ustedes se hallan más fácil con los degradados, adelante. Para la tarea sí tienen que practicar los dos.
Y para esa tarea, que estará explicada en el Google Classroom, no pueden utilizar medios digitales. Ya vieron qué fácil es hacer un degradado en medios digitales. Entonces, no, quiero que le sufran tantito, quiero que vean cómo se sienten los lápices en el papel y cuáles son sus dificultades para lograr esos degradados. Otra cosa que es importante hablar como concepto básico de dibujo es el tono. ¿Sí? Una escala tonal es esto. Una escala tonal es un degradado en donde los tonos más altos, al contrario del básquetbol, son los blancos o los claros. Los tonos más bajos en su escala tonal van a ser, igual a diferencia del básquetbol, los tonos negros o los tonos más oscuros. ¿Sí? Tengo tonos medios y dentro de cada una de estas divisiones, tonos altos, tonos medios, tonos bajos, voy a tener diferentes graduaciones. No es lo mismo este tono de aquí que este tono de acá que este tono de acá. No es lo mismo. Conforme vaya bajando en la escala, los tonos van cambiando o van variando. Entonces, si de repente en las retroalimentaciones les digo, sube el tono, baja el tono, marca más contraste con los tonos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con esto, dependiendo del dibujo. La variación de tono nos ayuda para dar volumen, nos ayuda para acentuar la forma, nos ayuda a dar profundidad, nos ayuda a marcar texturas y a dar detalle. Entonces, si ustedes quieren mejorar su dibujo, el dominio del tono es bien importante. Primero dominarlo en blancos y negros, ya que esté dominado en blancos y negros, nos pasamos a una escala más compleja, que es el color. Entonces, ya veremos un poquito del color. El contraste es importante. ¿Qué es el contraste? El contraste es la diferencia entre los colores o la diferencia entre los tonos. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un cuadro negro y quiero poner un cuadro blanco de contraste, con esto yo tengo alto contraste. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es la mayor cantidad de contraste que yo voy a tener entre un objeto y otro. ¿Sí? Mientras más separado esté dentro de su escala tonal, más contraste voy a tener. Entonces, separado de la escala tonal, el blanco es lo más alejado del negro, entonces esto me va a dar el mayor contraste posible. Que, repito, contraste es la diferencia entre los colores o la diferencia entre los tonos que yo estoy manejando. Si yo tuviera un rectángulo y tuviera un gris, digamos, al 40%, y quiero hacer un rectángulo con un gris al 60%, esto no me maneja la misma cantidad de contraste que los colores más alejados. Estos dos colores están muy cerca unos de otros. Tengo uno al 40 y tengo uno al 60. Entonces es importante también manejar o saber qué significa el contraste para cuando nosotros queramos hacer nuestros ejercicios o para cuando nosotros queramos marcar diferencias dentro de nuestro dibujo. Otro concepto importante es la forma. La forma en el dibujo básico es la configuración externa de algo. Es la silueta o es literal una figura geométrica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la configuración de nuestro dibujo? Esta configuración ustedes la hacen normalmente desde el boceto. Hay diferentes formas de bocetar, que también veremos más adelante esas diferentes formas de bocetar. Pero el boceto o el sketch o sus trazos base es donde ustedes van a empezar a dar la forma al dibujo. Con esa forma del dibujo, si ustedes le agregan tono, si ustedes le agregan contraste, le van a empezar a dar algo que se llama volumen. ¿Sí? El volumen se puede dar tanto por la forma como por el tono
y las luces y sombras. ¿Sí? Entonces, si yo a estas figuras empezara a sombrearlas, les empezaría a dar un volumen extra. Si a estas sombras les empiezo a agregar, a estas sombras propias les empiezo a agregar luz, entonces voy a tener una sombra proyectada y mi dibujo va a empezar a tener todavía más protagonismo o va a tener todavía un poquito más de realismo. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo agregamos luces y sombras generales a los dibujos. El volumen, si lo creo por forma, puedo pasar de un cuadro a un cubo, cambiando la forma. Entonces ya no solamente veo una cara, ahora veo 3 caras. Entonces esto empieza a tener un poquito más de volumen, empieza a tener un poquito más de tridimensionalidad. Un círculo, por ejemplo, solamente le puedo dar volumen mediante el tono y las luces y sombras. No hay otras líneas que yo pueda agregarle a este círculo en el boceto para que se cree una esfera. Pero sí puedo agregar un sombreado, ya sea con hatches o con degradados, para que este círculo vaya teniendo más volumen. ¿Sí? ¿Mande? Y ya no se convierta en una figura plana, ya sea una figura con un poquito más de volumen. Si además le ponemos su sombra proyectada, entonces va a mejorar también un poquito más este dibujo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde? Ok, ¿tienen algunas dudas hasta el momento? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para resolver sus dudas y continuar con la clase. ¿Sí? Entonces, espero a que me manden sus dudas. No, no tengo claro, Nelson Mandela. Para los ejercicios se puede usar lapicera. Sí puedes usar lapicera, no es lo más recomendable por el tipo de punta. Ahí les va. Cuando ustedes tienen un lápiz, ustedes tienen la punta del lápiz, bueno, imagínense lo más bonito, y tienen diferentes superficies para trabajar. Tienen la punta como tal, pero también tienen toda esta parte de acá abajo que si ustedes inclinan más el lápiz al papel, puede darles trazos más gruesos y avanzar más rápido. Entonces, sí puedes utilizar lapicera, pero te vas a tardar más. La lapicera, en cambio, pues nada más tienes la parte del grafito o la parte de la mina, tienes tu lapicera y la única superficie que tienes es la punta, porque si tú tratas de apoyar esto, una, te vas a contorsionar toda la mano y dos, se te va a romper la punta. Entonces sí puedes utilizarla, pero te vas a tardar más. Yo recomiendo que sí sea un lápiz, el lápiz que tengas a la mano. También hay lapiceras especiales con puntas. Con minas de graduación. Es efectivamente. Entonces, ahora sí, esas sí son más aptas para si quieres trabajar con ellas, pero igual un lápiz, pues no creo que se cambie por nada. Sí. Tampoco de Wallin lo cambies por nada. Pregunta Efren, ¿por qué ir del tono más oscuro al claro al momento de hacer un degrado con lápices? ¿No es más sencillo del claro al oscuro? Ok. Sí, surge mucho la duda, varios estudiantes me lo han comentado a lo largo de los años. Esa es la forma que a mí se me facilita. Si a ti se te facilita más ir del claro al oscuro, también está bien. También es correcto, digamos, no hay una forma correcta o errónea. La forma en la que a mí se me facilita o por qué a mí se me facilita es porque para mí es más fácil llegar a mi presión máxima primero y de la presión máxima ir bajando, ir bajando, ir bajando, ir bajando e ir soltando la mano. Pero si a ti se te facilita más ir de la presión mínima y poco a poco
ir apretando, apretando, apretando hasta la presión máxima, también es una forma correcta de hacer las cosas. Entonces es nada más cuestión de facilidad, ustedes háganlo como se les facilite más, pero sí logren ese degradado. Muy bien. Pregunta Alejandro C. Alexandro. ¿Se puede combinar las formas de degradado? Claro. Si yo tengo un degradado aquí y quiero combinarlo, por ejemplo, con un hatch, yo puedo empezar a agarrar el degradado que yo ya tengo y puedo empezar a agregarle un hatch. Esto de hecho nos da formas más interesantes o de repente nos ayuda a dar textura. No solamente el tono, sino a la hora de agregarle el hatch, a la hora de agregarle detalles, nos ayuda a también diferenciar diferentes tipos de materiales. Si yo quiero tela, entonces le puedo hacer un hatch. Si yo quiero piel, lo puedo hacer más suave. Si yo quiero piedra, por ejemplo, lo puedo hacer con puntillismo. Entonces sí es muy, muy recomendable combinarlos. Luego, Edu Multimus, ¿ok? No tengo todos los tipos de lápices que has mencionado hasta el momento. ¿Debo comprar los faltantes para la tarea? No debes de. Digo, yo lo recomiendo, pero no debes de. Si no tienes todos, te recomiendo, sí, el HB, ese sí lo necesitan todos, es como el más común, el más básico, el más barato. Cualquier lápiz que tengas en tu casa, lo más probable es que sea HB o lápiz del número 2. Y de ahí te recomiendo unos 2 tonos distintos dentro de la escala de Bs. HB, sí. Ajá, entonces si tienes el 2B, puede ser el 2B. Si no tienes el 2B, puedes agarrar el 3B. Si no los tienes, puedes agarrar el 4, a lo mejor el 8B, el 6B, los que tengas, pero que sean mínimo 2 tonos para que ustedes puedan ver la diferencia. La recomendación básicamente es que compres el HB, el 2B y el 6B, que son como los más comunes. Y el HB también, ¿no? Ajá, el HB. El punto aquí es que obviamente no es obligatorio el asunto, pero pues si lo piensas del siguiente lado, pues son lápices que te van a durar, si no los pierdes, pues que más de un año, yo creo. O bueno, depende los cuánto H, sí, los H. Los Bs depende mucho del uso. Por ejemplo, el que yo más uso, que se me acaba súper rápido, es el 4B. El 4B, como en 2, 3 dibujos, ya me lo acabé. Pero dibujos grandes y sí, muy contrastados, con muchas sombras. Pero tú eres el diablo. Entonces, el punto es, muchachos, que pues les sirve como inversión y para que, pues, si tienes una tableta no te lo puedes llevar a todos lados, el lápiz te lo puedes llevar a todos lados y puedes dibujar. Entonces, por práctico lugar. Y porque se ve más bonito y para que dejen en paz a su pobre papel de presionarlo tanto, pues cómprense unos de esos lápices. La verdad están bien chidos. Pero bueno, seguimos. ¿Son mejores los lápices de puntillas o los lápices? ¿Cuánto tiempo al día es bueno practicar el trazo? ¿Cuál es el programa recomendado para trabajar en el curso? ¿Qué es la vida sin mujeres? Bien. Ok. ¿Qué es más recomendable, lápices o puntillas? A mí en lo personal me gusta más el lápiz. ¿Por qué? Porque te da más variedad de tono, te deja manejar más esta escala y es más fácil trabajar cuando tú quieres trabajar con cosas generales y grandes. También tienes la punta del lápiz que te deja trabajar con el detalle y con lo preciso, que es lo que tú tendrías con una puntilla. Con una puntilla puedes trabajar el detalle, puedes trabajar lo preciso, puedes hacer bocetos, puedes hacer sombreados, pero nunca tan rápido, nunca a una escala. Entonces, el lápiz a mí me gusta más porque te da más variedad de uso. Lo puedes usar de una manera o de otra. La lapicera es casi exclusivamente de un uso, pero es más fácil llevar una lapicera en la cartera o llevar una lapicera en la bolsa o en la mochila. ¿Por qué? Porque nomás necesitas las minas, no necesitas el sacapuntas, por ejemplo, que el sacapuntas es un problema, dentro de los lápices por la basura que genera, porque tienes que estarle sacando punta cada rato para que te quede finita, etcétera, etcétera. O llévate una navaja y pues te defiendes también. Luego, ¿cuánto tiempo al día es bueno practicar? Pues el que tengas, carnal. Sí, dedíquenle todo el tiempo disponible. Sí depende mucho de sus horarios, sí depende mucho de lo que ustedes hagan. Yo les recomiendo que más que tiempo se pongan metas. Por ejemplo, tantas planas al día. Entonces, lo que me lleve a hacer esas planas al día, lo que me tomó el primer día de la semana, a lo mejor es menos tiempo el último día de la semana. ¿Por qué? Porque ya están más acostumbrados, su mano ya lo hace más rápido, ya lo hace más ágil. También algo que les recomiendo es mínimo un boceto al día.
¿De qué? De lo que quieras. ¿Quieres hacer boceto de personaje? Haz boceto de personaje. ¿Quieres hacer animales? ¿Quieres hacer paisajes? ¿Quieres hacer vegetación? ¿Quieres hacer textura? Un boceto al día. Entonces, más que tiempo, cumplan metas. Y les va a ayudar mucho. Programas recomendados para trabajar en el curso. Ok. En el curso, o sea, estamos más para usar lápiz y papel, o sea, en las dos cosas se pueden, pero si quieres un programa, pues está el Photoshop y pues cualquier programa de ilustración realmente. Ok, sí, programas que yo recomiendo, obviamente Photoshop. Para mí es de los mejores programas, pero tiene un inconveniente, que es de paga. Okay. No diré nada más. Exactamente. Sí, no diré nada más. Ajá. Si por alguna casualidad el duende de algún link les llega a ustedes, pues ya es su pedo realmente. Sí. Otro programa que a mí me gusta mucho trabajar y se los voy a presentar de hecho más adelante es el programa de Sai, que también es de paga. No es tanto como Photoshop, porque es más barato, es más fácil de conseguir de repente, pero ese es otro. Krita sí, es un programa de ilustración, ese sí es gratuito, entonces ahí pueden utilizarlo. MyPaint también es un programa gratuito de dibujo. Entonces, pues ahí tienen 4 muchachos que pueden agarrar. Krita es gratis, lo pueden descargar en cualquier momento y Krita es muy parecido a Photoshop. Entonces, Krita también tiene opciones de edición, tiene opciones de manipulación de imagen, tiene opciones de dibujo. Incluso Krita puedes animar ya en Krita. Ajá, no es la animación más hermosa que han visto. Igual en Photoshop también puedes animar, pero pues sí, no son programas recomendables para animar, no. Para dibujar, sí. El MyPaint es más parecido a lo que sería Sai. Es una interfase más básica que es solamente para dibujo o para trazo. No es tanto para edición. ¿Sí? Krita sí edita, Photoshop sí edita, Sai y MyPaint no. En un curso de dibujo más avanzado ya nos meteremos más a los programas, cómo funciona cada uno, cuáles son las diferencias y demás. Entonces, pero ahorita con lápiz están bien, lápiz y papel. Ahorita pueden utilizar lápices o si ya manejan alguno de estos programas, adelante. Si no manejan ninguno y van a empezar, pues píquenle. Yo les recomiendo que empiecen con MyPaint, porque 1, es gratis y 2, la interfaz es muy fácil y es muy sencilla de aprender. También cualquier pregunta que tengan, pues les sabemos a esos programas algo, lo suficiente. Entonces nos echan un grito. ¿Se pueden ocupar barras de grafito? Sí, claro. Las barras de grafito son bastante recomendables también. Para los que no sepan qué es una barra de grafito, igual, si yo tengo mi lápiz, esto que está aquí, que es la punta, está hecho de grafito. Sí, que era lo que comentábamos antes, que estaba más comprimido, más abierto. Las barras de grafito le quitan toda la madera al lápiz y se queda solamente con una barrita, que es el puro grafito. Entonces, si yo quiero agregar detalles con esta barrita de grafito, me tengo que ir a las esquinas. Si yo quiero hacer áreas más grandes, me puedo ir con toda esta parte de aquí, lo puedo acostar o puedo utilizar esta parte de acá, de acuerdo a lo que necesiten. Pero sí se pueden utilizar barras de grafito y carboncillos también. El carboncillo es más barato que el grafito cuando lo consiguen barato, cuando son las puras ramitas quemadas. Entonces, así literal, ramitas quemadas, es el carboncillo, lo pueden encontrar más barato que el grafito y también les sirve para bocetar, pero estos dos son muy, bueno, el carboncillo es muy sucio. Yo los recomiendo que lo utilicen ya que tengan un poquito más de práctica. ¿Qué más? Con el carboncillo no pueden hacer detalles, solamente tienen un tono. ¿Se acuerdan qué era el tono? A ver. Ven, joven. Bueno. A ver, ¿quién responde? No, aquí no vas a responder a chingada. Bueno, ahorita que regresemos a ese lado, porque no manches, tenemos un chingo. Vamos más rápido esta madre. Ok. Luego, mi celular. ¿Ya lo cargaste? Ya está en esta madre. Bueno. Bien. ¿Se pueden hacer degrados usando un solo lápiz? Sí, pero es más recomendable usar varios para que alcances más contraste, lo que estaban viendo en la clase. Alguien dice que usa H para boceto, lapicera para delineado y B para sombreado. Ahora imagínate si usas B, una variedad mayor de B, imagínate qué mejor sombreado vas a tener.
¿Son necesarios los lápices H para el dibujo artístico? Es más para boceto, carnal. Sí, el H de hecho no es tan recomendable. Yo les pedía el 2H y el H solamente para que ustedes vieran qué tan duro o qué tan difícil es hacer los difuminados o llegar a los tonos más bajos, a los tonos oscuros. Como dibujar en modo leyenda. Así es, y es muy difícil borrar y te queda marcado el papel y se te maltrata más el papel. Entonces, si acaso los utilizan, sería solamente para un boceto y súper suavecito el boceto. De todas maneras, para bocetar, yo recomiendo HB, que es el lápiz número 2. ¿Por qué? Porque lo puedo borrar más fácil y no me maltrata tanto el papel. Las sombras, como muy bien dices, con los B está excelente. Si quieren delinear con lapicera, también está excelente porque les da mayor detalle y mayor precisión. Entonces, lo ideal aquí, como dice Néstor también, es utilizar toda la variedad y toda la gama que tengan a su disposición para cada vez ser mejores artistas. ¿Qué más tenemos aquí? En la escuela tenía un montón de lápices y los presté. Eso no se prestan ni los libros, ni los cómics, no ni los juguetes. Ajá, esas madres no regresan, neta. Sí, chingadas no regresan. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ninguno, carnal. Cuando mueras, el universo no se va a dar cuenta siquiera. Eres polvo de estrellas. Ni eso siquiera, eres como tierra. Yo vivo para hacer, no me interesa. ¿Cuál es la mejor forma de sacarle punta a los lápices? ¿La navaja o el sacapuntas? Depende de qué quieras. Si quieres precisión, o sea, quieres el lápiz para boceto o delineado, lo mejor es el sacapuntas. Si tú quieres sombrear, y quieres más área en menos tiempo, lo ideal sería con la navaja, o con el cúter, o con el exacto, con cualquier herramienta punzocortante que pueden encontrar, porque eso, ¿qué es lo que pasa? Si con el sacapuntas logras una puntita como la de acá, finita, con la navaja logras una punta más cuadrada. ¿Sí? Entonces, digamos que acá va a estar mi lapicito, logras una punta más cuadrada e irregular. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes más área como las barras de grafito. Entonces, tienes un poquito más de área, tienes la punta más chata y te ayuda más a hacer degradados y te ayuda más a hacer sombreados. Entonces, lo moví, sorry. Bien. Programas, alguien que usa GIMP, pobre tipo. Farah Alpaca, ¿quién eres, Nef? Usen Sketchbook, es gratis y es genial. No estoy seguro si es genial, pero sí es gratis. Es bueno, el Sketchbook ya lo he probado, también es bueno. GIMP también lo he probado. Me reservo mis comentarios de GIMP. La verdad es que es un programa que te quita mucho de apuros, es gratis, es muy bueno, tiene muchas herramientas de edición, pero para mí no va a llegar a la calidad que necesita. Todavía, le falta desarrollo. Espero que sí lo desarrollen más. Ok. ¿Las barras de grafito y carboncillo es lo mismo? No. El grafito y el carbón es distinto. El grafito también viene en diferentes graduaciones. Las barras de grafito también vienen desde el 9H hasta el 9B. El carboncillo no tiene graduación, es solamente carbón. Todo va a pintar negro o negro. Con estas barras de grafito ustedes tienen toda esa gama de tonos. Con el carboncillo no. El carboncillo se utiliza mucho para dibujo artístico y para dibujo de la figura humana porque es muy rápido. Lo pueden tallar o lo pueden manchar para hacer degradados o para hacer difuminados, pero no tienen diferencia de tono. Entonces, si ya quieren algo más detallado, más terminado, es mejor el grafito que el carboncillo, por la facilidad. Oye, bien. Bien, y alguien sí te respondió, Bernardo L. Rodríguez. Perfecto, Bernardo. Dice, el tono es una escala donde los más altos son los más claros y los más bajos son los más oscuros, como el racismo. Precisamente. Bien. Excelente, carnal. 10 puntos para pinche Gryffindor. Podría preguntar sobre dudas como el estudio de animación y dónde. Es algo fuera del tema, pero me surgió la duda. Ahí habla con el profe Frain, ese güey sí sabe. Está bien chido, la neta. Muy chingón ese tipo. Pero sí, échale ahí un mensaje al profe. Oye, ¿qué onda con la animación? Es el que se sabe de pie a pa todo ese asunto. Obviamente estoy hablando en tercera persona, por si alguien no se ha dado cuenta. Bien, seguimos con sacapuntas de plástico, metal. Bien, seguimos con la clase porque si no, pues nos vamos en dudas y bueno, sí habrá más dudas, pero pues al rato, ¿verdad? Igual también me pueden hacer llegar sus dudas por Facebook.
Ahí está. En un mensaje y con gusto se las respondo también si son cosas más particulares. Bien, enseguida hablamos de eso, pero seguimos. Ok, entonces nos quedamos en... Estas son las dudas. ¿En qué nos quedamos del otro? Ya. Sí, en formas. En formas. Formas tridimensionales. Muy bien. Entonces, para la forma, ahí va, se tarda un poquito en pensar el programa. Trabajar con figuras geométricas es más sencillo para empezar a hacer un boceto. Entonces, las figuras geométricas más comunes son el círculo, el cuadrado, el cono, el cilindro, y ya, esas son como las más básicas o las más comunes. Para empezar a sombrear estas figuras o para empezar a sombrear estas formas, lo que se recomienda, sí, de el círculo, del cono y del cilindro, no es necesario agregarles nada más para la forma, pero al cuadrado sí le tengo que agregar para darle un poquito de volumen y hacer un cubo. La próxima clase vamos a ver más de esto, vamos a ver isométricos y vamos a ver cuadrículas y vamos a ver cómo empezar a hacer figuras geométricas un poquito más precisas o más lineales o más cuadradas. Para el círculo, el cono y el cilindro no es necesario que agreguemos tanto detalle, pero si nosotros queremos pasar a una esfera, entonces este círculo que nosotros trazamos o este círculo que nosotros dibujamos al principio, sí tenemos que empezar a darle un poquito de sombreado. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más de estos sombreados. Con los lápices es más sencillo de repente, a menos que ya estén demasiado familiarizados con sus herramientas digitales. Pero del sombreado yo puedo dar algo de volumen. De hecho, programas como SAI son mejores para hacer este tipo de difuminados o este tipo de degradados, que les presentaré más adelante. ¿Sí? Entonces, para darle eso, como ya habíamos visto, tono, sombras y contrastes. Para la esfera, perdón, para el cubo, si yo quiero darle también un tono o un contraste, como yo ya no tengo una sola cara, ahora tengo tres, cada una de estas caras necesita una tonalidad o un color distinto, dependiendo de la fuente de luz. Entonces, si yo tengo una cara de este tono y mi fuente de luz, digamos que viene desde acá, entonces la cara de arriba va a ser más clara, la cara del lado derecho va a ser en tono medio y esta cara va a ser en tono más oscuro. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar a oscurecer voy a hacer el tono de acá arriba más clarito y voy a hacer esta cara de acá en un tono medio. Y ahí se me fue, pero bueno, más o menos. Sí. Esta diferencia de tonos lo que me permite es identificar tanto el volumen como la fuente de luz. Entonces, si yo identifico el volumen e identifico la fuente de luz, es más fácil para mí darle tridimensionalidad a estas figuras. Con razón no estaba borrando nada, estaba en opacidad al 1%. Bueno, ya nomás le remarco aquí la formita mejor. Para un cono, también depende mucho de la forma del cono, pero dependiendo de la fuente de luz, si yo tuviera la luz acá, entonces también voy a empezar a manipular más oscuro a más claro para empezarle a dar diferentes tonos o para empezarle a dar diferente volumen a este cono. Lo mismo con el cilindro. Entonces, dependiendo de la fuente de luz, yo puedo tener partes del cilindro más oscuras, partes del cilindro más claras, y me va a empezar a dar un volumen. Para sombrear este cilindro, para sombrear estas figuras, sí es importante tener en cuenta también
para empezar a darles volumen a las cosas. Para trabajar con luces y sombras, cuando yo tengo una esfera, vamos a hacerla acá. Ay, no, perdón. Esta sí la voy a hacer en SAI porque personalmente es más fácil para mí trabajar las sombras desde acá. Ok, bueno. Entonces aquí. Voy a tomar mi pincel. Voy a aumentar el tamaño. Y voy a hacer una esfera. Ok, hago un círculo. Pues ahorita estoy teniendo un tono medio de ese círculo. Pero si yo le agrego luces, y puedo empezar a difuminar esas luces, incluso puedo agregar más todavía. Y cambiar aquí el pincel para que sea más fácil de degradar o más fácil de difuminar. Ven, aquí es más fácil. También puedo agregar sombras. ¿Okay? Bien. Con tiempo y detalle y delimitando la esferita y bla, bla, bla. Ahorita lo estamos haciendo medio rápido. Okay. Entonces, los elementos para sombrear son los siguientes. Voy a tener siempre mi fuente de luz. La luz se comporta diferente si es natural a si es artificial. Esto lo veremos más adelante y de hecho también les voy a dejar un material de apoyo en PDF para que lo tengan a la mano. Mi fuente de luz, voy a tener una dirección de la luz. Y esta luz y esta dirección me van a empezar a dar diferentes elementos. Por ejemplo, voy a tener el highlight o voy a tener el reflejo directo de la luz. Déjenme escribir más bonito. Mi luz directa. Voy a tener mis tonos medios, que esto también es la sombra propia del objeto. Cada objeto o cada elemento que ustedes quieran va a tener una forma de sombrear distinta. Esto de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, una superficie, imagínense que la estuvieran viendo de lado, y en esta superficie tengo partes más altas y partes más bajas, la luz va a dirigirse primero a las partes altas y al final a las partes bajas, por cercanía. Entonces, quiere decir que las partes más elevadas o más protuberantes de cualquier objeto van a ser más iluminadas. Si lo vemos, por ejemplo, en una cara o en un rostro, las partes más protuberantes del rostro son la nariz, los pómulos, la barbilla y la frente. Entonces, esas partes van a estar más iluminadas. Las depresiones o los valles, que es donde casi no llega la luz, van a ser las partes más oscuras de un elemento. ¿Sí? Entonces, si tomamos, por ejemplo, el mismo rostro, las partes más oscuras del rostro van a ser las cuencas de los ojos, va a ser la parte baja de la nariz, la comisura de los labios y las partes laterales de las sienes. En el caso de la esfera o en el caso del círculo, tenemos que la parte que pega primero la luz va a ser la luz directa o va a ser mi luz más clara, y estos tonos medios van a ir variando hacia la parte a donde casi no le llega la luz. ¿Okay? Entonces vamos a tener nuestra parte de sombra, también le llaman a veces penumbra o pembra. Entonces a lo mejor en algunos documentos, videos o algo se los pueden encontrar de diferentes maneras. Y este es nuestro sombreado propio del objeto. Esto es lo que pasa solamente con el objeto.
Además de este sombreado propio, yo voy a tener siempre una sombra que se llama de oclusión. Esta sombra de oclusión es la sombra en donde el objeto toca la superficie. Ustedes tienen chance ahorita de ver su mano y ponerla sobre el escritorio, ponerla sobre la pared. Vean la parte en la que sus dedos o su palma de la mano está tocando con la superficie. Van a ver que va a ser más oscura esa parte de ahí. Entonces, esa parte se va a oscurecer. Y esa es mi sombra de oclusión. Solamente aparece cuando los objetos están tocando una superficie con otra. No aparece si el objeto está flotando en el aire, por ejemplo. Entonces, esa sombra de oclusión es solamente cuando los objetos tocan con una superficie. Y se va a ver más oscuro en ese toque. ¿Sí? Y finalmente voy a tener mi sombra proyectada. Lo voy a hacer acá abajo para que sea más fácil también. Esta sombra proyectada, es de acuerdo a la dirección y de acuerdo a la intensidad de la luz, la parte del objeto que va a estar tapando esa fuente de luz y me va a dar esa sombra sobre la superficie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo sacar estas sombras proyectadas? Depende mucho, les digo, de la dirección y depende mucho de la luz, si es natural o si es artificial. Pues ahorita vamos a hablar de esos tipos de luces y vamos a hablar de cómo se pueden proyectar esas sombras en los objetos. Muy bien. Entonces tengo esta sombra de oclusión y tengo esta sombra proyectada. Pero tengo otros elementos también que van a afectar en la forma en la que yo voy a sombrear mi esfera o mi elemento. Por ejemplo, si mi luz entra en una superficie clara o en una superficie reflejante, a pesar de que yo tenga mi sombra, esta luz va a rebotar y va a regresar al objeto. Entonces, como esta luz regresa al objeto, yo voy a tener una parte de reflejo en ese objeto. ¿Sí? Y esta luz reflejada también depende no solamente de la superficie, pero sí, depende de la superficie y depende del material del objeto. ¿Sí? Si el material del objeto es reflejante, este reflejo va a ser más claro. Si el material del objeto es mate, entonces este reflejo no se va a alcanzar a ver. Por ejemplo, si es un metal, sí se va a ver mucho, pero si es una piedra, casi no se va a ver. Lo mismo en la superficie. Si la superficie es tierra, no me va a reflejar tanta luz como si la superficie fuera mármol o fuera un piso cerámico, en donde sí me va a reflejar más luz. Entonces tienen que tener en cuenta también la materialidad de lo que están dibujando para aplicar las sombras de la manera más correcta. ¿Okay? Entonces, para las sombras naturales, para las luces naturales, ¿sí? Voy a tomar en cuenta que la luz natural que yo tengo es el sol o la luna de noche. Entonces, si yo tomo el sol, nosotros estamos, bueno, aquí está nuestro solecito y nuestro planeta está dando vueltas en la órbita junto con otros planetas. ¿Sí? Entonces, la forma en la que el sol afecta a nuestro planeta realmente sería de la siguiente manera. Si yo tengo un punto fijo en el espacio, un punto fijo aquí en la Tierra, el Sol va a empezar a hacer un recorrido. ¿Sí? Ese recorrido de este a oeste o de oriente a poniente. Donde sale el Sol, a mediodía está en el cenit, que es el punto más alto, es el punto que está directamente sobre ustedes, y en el atardecer el Sol va a empezar a ocultarse. ¿Sí? Ahorita no vamos a hablar de las inclinaciones de invierno, de la inclinación de verano. Eso se lo dejo más a mis alumnos de arquitectura. Pero dependiendo de dónde esté la posición de tu luz natural, va a afectar la sombra del objeto. Si mi luz está muy abajo, la sombra del objeto va a ser muy larga y siempre en sentido contrario a la luz. Si mi luz está en un punto medio, digamos, la sombra de mi objeto ya no va a ser tan larga, va a quedar como por aquí, ¿sí?
Y mientras más vaya subiendo el sol, más corta va a ser la sombra de mi objeto. Por ejemplo, si el sol estuviera exactamente arriba del objeto, mi sombra no puede ser más grande que el objeto, sería solamente de este tamaño. Y lo mismo va en sentido contrario. Si mi sol estuviera acá, entonces la sombra de mi objeto llegaría por acá. Si mi sol estuviera en el horizonte, entonces esta sombra sería más alargada. Eso en cuanto a orientación. Entonces, la sombra siempre va en dirección opuesta a la luz. Y siempre va de acuerdo al sentido de la luz. Es más fácil dibujar con luz natural que con luz artificial. La respuesta la doy más adelante. Ahorita sigo con esta parte de aquí. Ok. Una cosa es la dirección, otra cosa es la intensidad. Mientras más intensa es la luz, más intensa es la sombra. Mientras más difusa es la luz, más difusa es la sombra. ¿Qué quiere decir? Ustedes lo van a notar, sobre todo si salen el día de hoy, en verano, más caluroso, y tienen el sol en la calle, van a ver que las sombras, por la intensidad del sol, son sombras más oscuras y son sombras que no están tan difuminadas en los bordes. Si es un día nublado, van a ver que las sombras casi no se ven muy difuminadas o se ven muy borrosas y muy claritas. Entonces depende mucho también de la intensidad de la luz, es qué tan difuminada va a estar esta sombra. Y si se va a notar así o si se va a ver así, por ejemplo. Entonces eso depende mucho de la intensidad de la luz. Los reflectores en los estadios, por ejemplo, o en los conciertos son luces muy, muy duras, muy intensas, y las sombras también se ven muy duras y se ven muy intensas. Ok, entonces, una luz natural, estamos hablando del sol, perdón, normalmente la vamos a dibujar a 45 grados de la figura. Quiere decir, si yo tengo mi figura y tengo mi superficie, voy a tener mi luz, y normalmente a 45 grados de esta luz es donde yo voy a sacar esa dirección. Ahora, como yo tengo una luz natural y mi sol está a muchísima distancia de la Tierra, casi no hay distorsión de los rayos que llegan de luz por la distancia que tienen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 45 grados van a ser casi siempre. De cualquier punto, del punto más alto de mi figura, si es una esfera o si es un círculo, voy a hacer una línea a 45 grados y me va a decir hasta dónde debe de llegar mi sombra. Entonces, esa es la fuente y esa va a ser también la intensidad, dependiendo si lo van a querer muy soleado o muy nublado. Pero me falta algo que les había dicho acá, que es la dirección. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección de mi luz? ¿Sí? Para la dirección de la luz, ustedes tienen o pueden marcar en su boceto o en su dibujo hacia dónde va a ir la luz. Si va hacia acá, si va hacia acá, si va a ir hacia atrás, dependiendo de si la fuente de luz la tienen enfrente, la tienen a un lado, la tienen atrás y demás. ¿Sí? Entonces, de estos 45 grados, también tendríamos que variarlos. Podemos hacer una esfera, un círculo, o una elipse, perdón, para marcar dentro de esos 45 grados cuál sería la posición de mi sombra de acuerdo a la dirección. Pues, por ejemplo, si mi dirección es esta flechita y a mis 45 grados aquí chocó, entonces mi sombra va a venir aquí. ¿Sí? Pero si yo tomo esta otra flechita como la dirección, según esta elipse que marcamos a mis 45 grados, la sombra va a venir por acá. Voy a intentar hacerlo más oscuro para marcar la diferencia nada más entre una sombra y otra. Voy a tomar otro color para marcar otra sombra. Si mi dirección viniera para acá,
de acuerdo a esta elipse que dibujamos, mi sombra va a venir en esta dirección. ¿Me explico? Entonces, dependiendo de la dirección y dependiendo de la fuente de luz, mi sombra va a girar. Les decía que era más fácil tener una iluminación natural porque los grados siempre van a ser constantes. Para la iluminación artificial va a ser un poquito diferente. ¿Sí? Entonces, eso me gustaría explicárselos después del descanso que vamos a tener. Vamos a tener un descanso de unos 10 minutitos para que puedan ir al baño, puedan parpadear, puedan estirar las piernas y para nosotros también solucionar algunas cuestiones técnicas. Esta cuestión del receso, aparte de para descansar, es para que el video se procese rápido en YouTube y puedan verlo. Todas las clases van a ser así, todas las clases se van a dividir a la mitad, en 2 partes, para que ustedes puedan acceder a ellas sin ningún problema. Si hacemos las clases seguidas de las 3 horas, a YouTube le cuesta más trabajo procesar y tendrían que ver el video como hasta la tarde, noche. Entonces, nada más por esa cuestión, ¿va? Para que entiendan por qué sucede. Entonces, tenemos 10 minutos. Vamos a volver a subir el link nuevo al grupo tanto de Classroom como de Facebook para que lo vean, para que vuelvan a entrar y seguimos con la clase, ¿va? Así es, estén al pendiente. Hay nada más una duda aquí rápida. ¿Hay alguna diferencia cuando la luz proviene del fuego? Sí, mucha. Ahorita vemos los tipos de luces artificiales después del receso, que pueden ser focos, pueden ser fuegos, antorchas y demás. Excelente. Entonces, cerramos esto y nos vemos en 10 minutos. Ahorita les pasamos el link. Muy bien. Y cerramos.